Les escribo, yo, el apóstol Pablo. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a las iglesias de Galacia. Me escandaliza que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha libertado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el espíritu de cada uno de ustedes. Amén. Amén. Señor lo bendiga en esta hermosa tarde. Amén. Sí, tarde todavía, ¿no? Temprano. Amén. ¿Puede sentarse? Los jóvenes se van a quedar a aprender con los adultos un ratito. Está bueno eso. Que todos aprendamos. Amén. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio bíblico. Está la sobrina de nuestra hermana Alba. Amén. Bienvenida. ¿Marlene? Marlene. Bienvenida, Marlene. Nos alegramos que estés con nosotros hoy día. Amén. Los demás somos todos de casa, ¿verdad? Amén. Ok, entonces nuestro hermano Kevin. Maestro. Hermanos, buenas noches. Dios me bendiga a todos. Amén. Espero que hayan descansado en estos jóvenes, que estén listos, preparados y dispuestos, ¿no? Para continuar la obra del Señor, porque el Señor no ha terminado, al menos en mí, yo no sé en usted. Tenemos una obra en proceso, en progreso, pero ya vamos llegando, ¿no? Amén, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Gracias, Jesús, porque nos has acompañado en esta semana, a pesar de todo, mi Dios, de frío, Señor, de cualquier circunstancia, Señor, que se nos atraviesa, tú sigues siendo fiel. Tú sigues mostrando tu misericordia cada día. Espíritu Santo, guíanos hacia toda verdad, mi Dios. Muéstranos el camino que tenemos que tomar. Revélanos tu palabra, Señor, y sé tú, mi Dios, nuestro Maestro cada día. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a continuar con los estudios de las cartas de Pablo. Yo no sé usted, pero yo he estado leyendo y he estado aprendiendo mucho, ¿no? Estoy muy contento de que estamos avanzando. Mire, ya vamos por la segunda carta. Vamos por la mitad de la segunda carta. Entonces, eso es un avance muy bueno, ¿no? Porque no nos estamos demorando tanto y no hemos tenido tantas interrupciones. Pero bueno, ahora estamos, para los que no nos han seguido o no han estado con nosotros desde un principio, ahora mismo estamos estudiando Gálatas, la carta a Gálatas. Gálatas, más que todo, es una región del Asia Menor. Y Pablo le escribió a esta región donde había varias iglesias, ¿no? Por ejemplo, la de Listra, la de Derbe, la de Iconia, era una región en sí a los Gálatas, ¿no? Y vamos a estudiar hoy solamente el capítulo 3, pero en los capítulos anteriores, Pablo había empezado esta carta como ninguna otra antes, porque podemos ver la pasión y la frustración que él tenía cuando les escribió esta carta. Si ustedes se recuerdan, en el capítulo 1, en los primeros versículos, él, claro, primero saluda, hace introducción, y de una, sin interrupción y sin ¿cómo se diría?
sin preámbulos, sin anestesia, le dice, estoy asombrado que nomás me fui y ustedes empezaron otro evangelio que no existe. Y así empieza la carta a los Gálatas, con ese Pablo expresando su frustración hacia ellos. Y ahora su frustración hacia ellos y mostrándoles su ministerio, que el mismo Dios fue el que se lo reveló. Porque ¿qué sucede? Que aquí había personas, falsos maestros, que estaban tergiversando tanto el mensaje del evangelio como el ministerio de Pablo. Y Pablo tuvo que salir a defender su ministerio diciendo, no, a mí no me puso ni hombre ni nadie, sino el mismo Dios. El mismo Jesús me reveló el evangelio y es el mismo evangelio que yo les di. Incluso mi autoridad es tanta que cuando Pedro vino aquí y no quiso juntarse con los gentiles, fui y lo enfrenté. O sea que Pablo tuvo que defender y mostrar su autoridad y su ministerio. Eso es lo que aprendimos en los primeros 2 capítulos. Ahora, miren 3. Entonces, ya tiene Gálatas abierto, ¿cierto? Ya tiene el libro de la carta a los Gálatas. Muy bien, miren, yo lo voy a leer de 2 versiones diferentes que posiblemente ustedes no las tengan, porque me encanta esta versión. Miren cómo empieza esta. Le leo de la Nueva Traducción Viviente. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Miren cómo empieza Pablo en el capítulo 3. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los hechizó? Muy personal esta carta, ¿no? Muy abierta. Aquí Pablo abre su corazón, demuestra su frustración, yo diría hasta su enojo, porque estaba molesto y nos damos cuenta por la expresión que él utiliza. Y dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los dejó así? Otras versiones dicen torpes. En inglés mencionan nonetheless, no me acuerdo lo que dice en inglés, pero lo dice sin pensar. Le dice a ustedes, pareciera que no pensaran. Esa es la traducción del griego. Pareciera que ustedes no pensaran. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los tiene encantados? Como cuando, usted sabe, ¿no? Cuando las personas están recién enamorados, están hechizados, ¿no? Bueno, pareciera que así estaban los de Gálatas, porque estaban totalmente hechizados, totalmente torpes, tontos. Luego vamos a ver a Pablo aquí haciéndole una serie de preguntas. Y es bien bonito porque les hace una serie de preguntas que él mismo se va a responder. ¿Por qué les hace series de preguntas? Porque quiere que piense. Pablo está intentando que ellos piensen, porque primero les dice, ustedes pareciera que no pensaran. Entonces les hace una serie de preguntas para que empiecen a pensar. Miren en el versículo 2. Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Es una pregunta, ¿cierto? Y no es una pregunta que se responde sí o no. No es una de esas respuestas. Usted tiene que pensar cómo de su propia experiencia. Aquí Pablo está abogando a la experiencia que ellos tuvieron. Y le dice, ¿ustedes cómo recibieron el Espíritu? ¿Cómo recibieron el Espíritu de Dios? Ahora, y es una pregunta que nosotros mismos podemos responder. ¿Usted cómo recibió el Espíritu Santo? ¿Fue por estar haciendo las obras de la ley? Piense. ¿Sí o no? ¿Usted hizo las más de 600 leyes que están en la Biblia para recibir el Espíritu Santo? ¿Cierto que no? Eso es lo que les está diciendo Pablo. Piense. ¿Qué hicieron ustedes para recibir el Espíritu Santo? Y miren 3, les vuelvo a decir otra vez la misma palabra con la que empezó el versículo 1. En esta versión dice, tan necios sois. En esta versión dice, tan torpes son. Después de haber comenzado con el Espíritu, ahora otra pregunta. ¿Pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos, haciendo referencia a la ley? Porque eso es lo que es la ley, es un esfuerzo humano. Es lo que usted humanamente puede hacer. Entonces les están preguntando, ¿ustedes intentan perfeccionarse por medio de la ley? ¿En serio?
Ahora, piensen usted, ¿usted va a intentar perfeccionarse por algo que usted no puede cumplir? ¿Puede usted perfeccionarse por algo que usted no puede cumplir? ¿Verdad que no? Entonces, a eso es lo que está haciendo Pablo. Les está, por un lado les dice que no, que pareciera que no pensaran, entonces los está haciendo pensar, pero a raíz de sus propias experiencias. Porque le dice, ustedes recibieron el Espíritu Santo, ustedes mismos lo experimentaron. ¿Qué les pasó? Pareciera que no pensaran. Ahora miren esto. En 4, tanto sufrir para nada. Porque acordémonos, como todas las iglesias fueron perseguidas, ¿no? No es de que vivieron en paz y todo color de rosa, no. Estas iglesias también fueron perseguidas tanto por los gentiles paganos que les daban oposición y por los mismos judíos. O sea, que ellos igual sufrieron la misma oposición que Pablo, y Pablo dice, entonces ustedes sufrieron por nada. Porque de que sufrieron, ¿fue por nada? Si es que de veras fue para nada, al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hacen por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje? Bien, otra pregunta que les pone a pensar. O sea que los milagros que se hacen entre ustedes, ¿se hacen por medio de la ley o por medio del Espíritu? Ahora usted póngase a pensar. Los milagros que usted ha experimentado, ¿se hicieron a través de la ley o a través del Espíritu? ¿Cuáles diría usted? Le vuelvo a repetir, ¿usted puede hacer las 60 y pico leyes que existen? ¿Cierto que no? Entonces, ¿ven cómo Pablo les está haciendo pensar? ¿Les está haciendo recordar en base a su experiencia? Al darles Dios su Espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hacen por las obras que manda la ley o por la fe con la que ha aceptado el mensaje? Entonces empezaron bien. Ahora pretenden perfeccionarse por medio de la ley. Eso era lo que les estaba preguntando Pablo. No se puede, no se puede. Se los explicó todo muy claro. Pablo les explicó todo tan claro. Ahora yo cuando estaba leyendo, entonces me imaginé, entonces por razón Pablo estaba bien molesto. Porque se los explicó bien clarito, ellos entendieron todo, lo experimentaron, y ahora esta falsa doctrina, porque eso es lo que era, acordémonos que estos eran falsos maestros que estaban enseñándoles que era necesario apegarse a la ley. Ya cuando Jesús había venido, cuando Jesús había pagado el precio, o sea, de que ya acordémonos que les había enseñado de que no hay dos evangelios, ¿cierto? Solo hay uno. No le podemos agregar más a lo que Jesús ya hizo. Jesús dijo, consumado es, dijo en la cruz, ¿cierto? That's it. Que nadie venga a decirles, usted aceptó a Jesús, perfecto. También tiene que circuncidarse. Imagínense los hombres ahorita si les dijeran eso. Yo creo que ninguno estaría contento, ¿no? O las mujeres que tengan que raparse. Eso es lo que las judías hacen hoy en día, ¿no? Y andar con peluca. No le podemos agregar a lo que Jesús ya hizo. That's it, is enough. ¿Por qué creen que se llama buena noticia el Evangelio? Porque usted no tiene que hacer nada. Ya Jesús lo hizo todo por nosotros. Y eso es la frustración de Pablo. Eso es serio, ¿no? Pues por eso está aquí con la pasión que les escribe, ¿no? Entonces, miren, ya les habló refiriéndose a su experiencia. Ustedes lo escucharon, ustedes creyeron y lo experimentaron. Ahora vamos a ver otra sección de la carta de Pablo, porque va a hacer referencia hacia el Antiguo Testamento. Y no solo el Antiguo Testamento, sino hacia un personaje que es muy importante para los judíos, que es el padre Abraham. Miren el 6. Así fue con Abraham, le creyó a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Porque Abraham le creyó a Dios. Y miren qué dice aquí. Bueno, no quiero leerlo todo, me voy a adelantar al 8. En efecto,
la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Fue la promesa que le hizo Dios a Abraham 430 años antes que se diera la ley. Y Abraham fue considerado justo, fue considerado bueno, porque le creyó a Dios. Y entonces la ley, ¿dónde entra ahí? Eso es lo que les está recordando Pablo. Está abogando a sus antepasados, a sus ancestros y a la palabra misma. Porque en el mismo Génesis está eso, lo registra el encuentro de Abraham y el pacto que Dios hizo con Abraham y la promesa que Dios le hizo a Abraham. O sea que no solo se basa en lo que ellos experimentaron, sino que la Biblia nos dice. Porque no solo lo que usted experimenta, sino que es lo que la Biblia nos dice, ¿no? Lo que la Biblia nos dice es la base de lo que nosotros experimentamos. No de otra manera, ¿no? Ahora miren esto. Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en la ley. Mira, aquí estaba tremendo esto. Porque como los judaizantes, los falsos maestros, estaban exigiendo que ellos siguieran la ley. Entonces ustedes van a seguir la ley. Entonces, ¿saben qué dice la ley? Maldito es el que no hace lo que dice la ley. Y díganme ustedes qué ser humano fue capaz de hacer todas las leyes. Ninguno. Entonces, ¿qué nos hace? Malditos. Entonces el mensaje que ellos estaban dando, como ninguno de ustedes puede seguir la ley, entonces ustedes mismos se están maldiciendo. Porque nadie puede seguir esta ley. Y la respuesta es, miren en el 11. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Nadie puede ser declarado justo ante la ley. Nadie. Y hace referencia a Habacuc 2:4 que dice, porque el justo por la fe vivirá. No por la ley. Por la fe. Nosotros caminamos por fe porque creemos en Dios. Y por creer en Jesús, porque creímos en Él y creemos actualmente, somos declarados justos porque Jesús es el que pagó el precio. Yo humanamente no puedo hacer nada para justificarme a mí mismo, ni la ley puede justificarme, sino la fe que yo tengo en Jesús. Eso es lo que me justifica. Eso fue exactamente lo mismo que Abraham hizo. Abraham le creyó a Dios y fue declarado justo. No porque hizo las cosas de la ley. La ley no existía en ese entonces. Entonces Pablo le dice, Abraham creyó cuando no había ley y fue declarado justo. Ahora ustedes que ya creyeron en Jesús, les están imponiendo esta ley por encima de lo que Jesús ya hizo. ¿Ven cómo está esa doctrina que no recuerda? Está mal, ¿cierto? No está bien. Ahora miren, la ley no se basa en la fe, por el contrario, quien practica estas cosas vivirá por ellas. Es que la cosa está seria, porque entonces si usted quiere vivir por la ley, tiene que hacer todo lo que la ley dice. Y le vuelvo a decir, nadie puede vivir por la ley. Llegó a ser hasta maldición. Porque nadie puede vivir por la ley, por eso somos malditos, porque nadie puede hacerlo. Y entonces Jesús, cuando vino a la tierra, Él se hizo maldición. Él se hizo pecado para que nosotros no pasáramos. Por eso Él nos rescató de la maldición que era la ley. No solo nos rescató del pecado, pero también de la ley, porque estábamos aprisionados de cierta manera de la ley. Y Él fue el que nos rescató de la ley. ¿Y cómo fue que Jesús se hizo maldito? Porque suena feo. Suena un poco pesado, ¿no? Jesús se hizo maldito. ¿Habían escuchado ustedes esa frase antes? Algunos sí, algunos no. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que maldito es el que muera colgado en un árbol. Y sabemos que Jesús fue colgado en un árbol. Bueno, en el idioma original,
la misma palabra para describir todo lo de madera y árbol es la misma. Entonces, si leemos en el original, dice que Jesús fue colgado en un árbol. O sea que por eso fue maldito. Él se hizo maldición, se hizo pecado para que nosotros no tuviéramos que pasar eso. Maldito es todo el que sea colgado de un madero, ¿no? Eso está en Deuteronomio 21:23. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida de Abraham llegara a las naciones y para que por la promesa y para que por la fe recibiéramos el Espíritu que dio la promesa. Entonces tenemos que darle gracias a Jesús todos los días por lo que Él hizo. Porque gracias a Jesús no tenemos que estar intentando nosotros estar bien con el Señor a través de la ley. Porque es bien difícil y es imposible, humanamente imposible, porque nadie lo puede hacer, ¿no? Es lo que sucedía aquí, ¿no? Por la fe ustedes son justos. Y lo contrario es, ustedes quieren ser justos por la ley, no van a poder, porque hay maldición. Y eso es lo que le molestaba a Pablo, no solo porque les había enseñado la doctrina bien, todo correcto, sino que ahora estaban intentando vivir bajo la ley que era imposible. Estaban totalmente desviados, ¿no? Pero recordemos, el justo por la fe vivirá. Y Cristo nos rescató de esa maldición, haciéndose el maligno, ¿no? Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Vamos bien? Ok. ¿Dónde nos quedamos? En el 15. Ahora miren este. Él les va a dar un ejemplo. En realidad, saltémonos al 17 para ir avanzando. Lo que quiero decir es esto. La ley que vino 430 años después no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Ok, porque ahora tenemos esto entonces. Perfecto, si Dios ya había dado la promesa a Abraham y luego dio la ley. Dios le prometió a Abraham y luego dio la ley. Dios no se contradice. Porque la ley fue dada en un periodo específico a unas personas específicas. Y no estoy diciendo que la ley no sirve, no, simplemente les estoy diciendo que Dios no se contradice ni otro tiene más peso. No. La promesa de Dios fue dada antes de la ley, sí, y después fue dada la ley y el pueblo se rigió a través de ella, ¿no? La ley en realidad no le quitó, sino le agregó a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Porque si la ley sirve para mostrar, bueno, para eso es, para mostrar nuestros pecados. Y si la ley le mostró a usted su pecado, entonces la ley funciona. Y funcionó y tiene efecto hoy en día. Eso es lo que vino a ser la ley a la promesa. Le agregó nada más. Le agregó lo que Dios había prometido. ¿Y por qué era necesario darle la ley? Porque el pueblo venía de tierra ajena y de una tierra idólatra y de una tierra pagana. Entonces era necesario que estas personas se alinearan nuevamente a lo que el Señor les había enseñado desde el principio. Muchas de ellas, incluso hoy en día, no tienen efecto. Y para los mismos judíos ni siquiera las practican hoy en día. Porque no tienen efecto, porque fueron dadas en ese periodo de tiempo. Entonces, lo que la ley solo vino a agregarle la promesa de Dios, ¿ok? La ley no cancela la promesa, Dios no se contradice. Entonces, ¿para qué se le entregó? Bueno, para mostrarle los pecados. Yo creo que a nosotros nos ha mostrado todos nuestros pecados la ley, ¿no? Si usted se pone a leerla, entonces por eso dice que la Biblia funciona como un espejo, ¿no? Porque nos reflejamos. Usted dice, no, yo no hice esto, yo no hice esto, yo no hago esto, yo no hago esto. Ah, no, este sí. Ah, este también. Ah, este también. Entonces, lo reflejamos ahí, ¿cierto? Entonces, la ley sí tiene efecto y sí funciona, pero no me salva, no me hace justo. Porque humanamente yo no puedo utilizar eso, ¿no? Ahora miren el 19. Hace una pregunta, ¿no? Me gusta mucho esto, porque Pablo quiere que empecemos a pensar, ¿no? Y cuando usted lea la Biblia, léala así, pero haciéndose preguntas. ¿Por qué habrá dicho eso? ¿A quién se lo dijo? ¿Dónde se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? Respondamos, ¿no? Para obtener respuestas. Ahora viene el 19. Entonces,
¿Cuál es el propósito de la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se le hizo la promesa. Entonces miren, tiene un principio y tiene un final. Se les dio por la causa de las transgresiones y hasta que viniera la descendencia de la cual se le hizo la promesa. O sea que cuando Cristo vino a la tierra, hasta ese momento la ley pues nos tenía atados. Estábamos, por decirlo así, aprisionados de ella. Y la descendencia de la cual se le hizo la promesa fue la descendencia de Abraham, que es Cristo Jesús. Porque si usted se pone a estudiar la genealogía de Jesús, no le va a mostrar que desciende de Abraham. Entonces, el heredero de esta promesa es Jesús. Y hasta cuando Él vino, entonces tuvo, vamos a decir, efecto la ley. La ley se promulgó por medio de ángeles por conducto de un mediador. Ahora bien, no hace falta mediador si hay una sola parte y sin embargo Dios es solo uno. Si esto es así, ¿estará la ley en contra de la promesa de Dios? Hace otra pregunta. ¿Estará la ley en contra de la promesa de Dios? Y mira la respuesta: de ninguna manera. Si se hubiera promulgado una ley capaz de dar vida, entonces sí que la justicia se basaría en la ley. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Y vuelve a introducir el tema de la fe, porque es cuando usted cree en Jesús, es que es hecho justo, es justificado. No podemos hacerlo por nuestras propias cuentas, por nuestras propias obras. En otra parte de la Biblia dice: no es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no nos podemos ganar el cielo, no lo podemos comprar. Tampoco usted puede ponerse, como quien dice, como en la escuelita que les ponen Gold Star, ¿no? Las estrellitas. De nada sirve. No estoy diciendo que no haga cosas buenas, no, claro, eso es muy bueno, pero a lo que me refiero es de que eso no lo va a salvar. Lo que yo pueda hacer por el Evangelio, lo que yo pueda hacer por la iglesia, lo que yo pueda hacer por mi pueblo, no me va a salvar. Jesús me va a salvar. Amén. Esa ya son cosas, ¿no? Esa ya es otra sección. Entonces todos somos prisioneros del pecado, recibimos la promesa por fe. Y esa fe es la que nos libera. Entonces miren el 24. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. La ley fue el que nos dijo, bueno, esto es lo que es pecado. Y ustedes esto es lo que tienen que hacer para vivir bien, para ser parte de mi pueblo. Hasta ese momento nos sirvió. En la versión original, en griego nos dice que fue como que nuestro tutor. La ley sí fue como nuestro tutor. Y en aquel tiempo los tutores eran personas que las familias contrataban para la educación de sus hijos. Por eso las estatuas de la antigua griega, estos tutores por lo regular eran, las estatuas las hacían con una vara. Y esa vara no precisamente significa liberal. Esa vara, ¿por qué creen que era? Para darles duro. Porque este tutor tenía toda la autoridad del padre para darle duro al hijo si no aprendía, para darle duro si se estaba haciendo rebelde. Y es exactamente lo mismo lo que la ley hizo para el pueblo de Dios. Nos revelaba el pecado y nos mostraba y nos daba duro cuando hacíamos el mal. Pero ahora que vino Jesús, gracias tutor, ya estamos grandecitos, ya sabemos entre lo bueno y lo malo, el Espíritu Santo está entre nosotros, nos redarguye, ya sabemos, ¿cierto?, cuando estamos pecando y cuando no, y es Jesús el que nos da pues esta libertad, para que fuésemos justificados por la fe. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos sujetos a la ley. Ya no estamos sujetos a este tutor, ya no estamos sujetos a esta guía, porque ya vino Jesús. Él es nuestro guía. Él es el que nos justifica.
porque yo creo en el sacrificio que Él hizo, en el pago que Él hizo, entonces yo soy declarado justo, no por lo bonito, no por lo feo, no por de qué país yo sea, sino por lo que Jesús hizo. No por lo que yo pueda hacer o quien yo pueda ser, sino por lo que Jesús hizo, somos declarados justos. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo, ese es el mensaje. Esto es lo que en realidad yo se les enseñé tan clarito que parece que están hechizados. Eso es lo que le molestaba. Ahora les dice, miren, no solo ustedes son herederos de esta promesa de Abraham, sino que también son hijos. Miren, el 26. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, para quien todavía tiene un problema de identidad, cuando usted le pregunte, ¿y usted quién es? Usted lo que tiene que responder es, soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Ese es usted. Deje por un lado de qué país sea usted, deje por un lado su estatus migratorio, deje un país, claro, eso vale obviamente en este mundo, pero en realidad su identidad es esa, que usted es hijo de Dios, hija de Dios. Amén. Ahora bien esto, porque todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús se han revestido de Cristo. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Clarito, ¿no? Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Es que ese es el camino. Ese es el camino. Todo es a través de Jesús. La ley fue hasta Jesús. Ya Jesús vino, entonces dijo, perfecto, yo voy a tomar esta ley, porque Él mismo dijo, yo no vengo a anular la ley, sino vengo a cumplirla. Porque si Jesús no la cumplía, no era capaz de pagar el precio por nosotros. Pero Él la cumplió, pagó el precio, y nosotros ya no tenemos que hacerla porque Jesús lo hizo. Él nos hizo justos a través de su sacrificio. Porque humanamente no podíamos. Y somos hijos de Dios, herederos de lo que le prometió a Abraham. Entonces usted, cuando mire judíos, ahí por la calle, hey, nosotros tenemos la misma promesa que ellos tienen. A través de lo que usted creyó en Dios. ¿Sabía eso? No crea de que hay una distinción entre judíos y usted tiene las mismas promesas. Ahora, tienen que tener cuidado, ¿no? Porque hay muchos mensajes y muchos predicadores que toman estas promesas de Abraham y las igualan a lo material, ¿cierto? En donde si usted, pues, como es heredero de Abraham, entonces va a ser rico y va a tener una salud que olvídese, ni un resfriado le va a hacer nada. Y eso no es así. La Biblia no nos enseña eso. Al contrario, la Biblia nos dice todo lo contrario, que vamos a padecer y hasta que nos va a morir, y etcétera, etcétera. Entonces, por eso es necesario, hermano, que nosotros, este año que está empezando, miren, nos arranquemos a la palabra. ¿Sabe qué quiere decir arraigarse? Es como cuando un árbol saca raíz y se arraiga a la tierra. Es bien difícil que ese árbol caiga, ¿no? Si cae, a lo mejor porque hay muchas circunstancias, pero en general usted no puede ir a empujar un árbol y se cae, no, porque está arraigado a la tierra. Y es lo que nosotros deberíamos hacer, arraigarnos a la palabra de Dios. Por si por ahí vienen personas como los judaizantes a imponer otra palabra, a imponer otro evangelio, a imponer una palabra que te escribiese lo que la Biblia dice. Usted dice, excuse me, but that's not what I learned. Yo voy a la iglesia los viernes y ahí me estoy nutriendo. Y ahí dice que no hay otro evangelio, que no hay nada más, no se le puede agregar nada a lo que Jesús hizo. Por eso es importante que usted en sus metas se ponga la Biblia, ¿no? No sé cuánto quiere leer, no sé cuánto quiere aprender, pero es el Espíritu que le va a enseñar, hermano. Ni siquiera son estas lecciones, ni siquiera es lo que
Es el Espíritu que da la revelación. Pero usted tiene que abrir libre, ¿no? Tiene que estar dispuesto, tiene que apartar el tiempo, tiene que estar dispuesto a aprender y ser, ¿cómo diría yo? Tener humildad para reconocer que no sabemos. Miren, recientemente yo hablé con alguien y le sugerí que estudiara cierta cosa y me dijo, no, eso ya lo sé. Excuse me, pues, le digo. No, porque qué actitud, no, imagínese, con esa actitud usted cree que él va a seguir aprendiendo. No, ¿verdad? Por eso el Señor dice, los humildes, pues yo no veo de cerca, ¿no? Pero entonces miren, y termino con esto. Ustedes permanecen, y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Entonces dejemos aquí esta lección, porque, bueno, nos falta un capítulo más, 2 capítulos más, 3 capítulos más. 3 capítulos más, por ahora lo vamos a hacer porque sí tocamos varias cositas que no quiero, pues, no queremos como que dice darles tanta información que ustedes pues no puedan digerir. Pero muy bueno, entonces, antes de terminar todo, vamos a abrir espacio a las preguntas. Y si ustedes no tienen preguntas, yo les voy a preguntar a ustedes entonces. ¿Ok? Bueno, dejémoslo acá y damos espacio a las preguntas. Yo tengo una pregunta. Como usted dijo, hermano Kevin, la ley ya no sirve, ¿verdad? Porque ya Jesús ha hecho todo en la cruz, entonces nosotros podemos ir y criticar, adulterar, comunicar y todo eso, y después venir a Cristo y arrepentirnos de todo. No, la ley no nos justifica. No, nada más que enviar. Claro, no, la ley no es que nos sirva, ¿no? Por supuesto. No. La ley no sirve. Y miren, también cuando en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se refiere a la ley, a veces hace referencia a todo el Antiguo Testamento, a veces hace referencia a los 5 libros de la Biblia, y a veces hace referencia a las 600 y pico leyes que hay. Tenemos que ver el contexto en el cual se está diciendo, ¿no? Ahora, la Biblia, no es que la ley ya no esté válida, no, lo que sucede es que la ley no la puede justificar usted ni nadie. Eso es, no la puede justificar, y fue hasta que Jesús llegó. Y ahí, ahora pues es a través de lo que nosotros creemos, ¿no? De que creemos en Jesús. Él sí nos justifica. ¿Ven? Muy bien, very good question. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Que haya quedado en el aire? Ok, yo le voy a preguntar. ¿Dónde está mi primera ahí? A ver, entonces, alguien que me diga, ¿por qué estaba molesto Pablo? ¿Cuál era la razón de eso? Porque cuando yo leo esto, yo veo que Pablo estaba molesto. Digo, adelante. Estaban predicando otro evangelio. Porque estaban predicando el evangelio, ¿no? Claro, mire, si algo molesta es cuando usted trabaja, hace algo que a usted le cuesta, ¿cierto? Le dedica tiempo, le dedica pues sus fuerzas y todo, para que luego venga alguien y lo arruine, ¿no? Eso no era lo que le sucedió. Imagínense cómo se debe sentir Pablo. Cuántas noches de desvelo, cuántas tardes de trabajo, cuántas mañanas enseñándoles, para que luego venga alguien más y le derrumbe todo, ¿no? Muy bien. Muy bien, entonces, por este lado, alguien que me diga, no les ayude. Ah, ¿una pregunta ya? No, lo que vemos es que el enojo de Pablo era porque ellos ya habían sido enseñados, ya habían sido Instruido, y clarito. Exacto. Ellos ya habían enseñado como que estaban yéndose para atrás, ¿no? Very good. Muy bien. Ah, por este lado. Alguien que me diga de esta fila. Vamos, valientes. ¿Cuál es la labor de la ley? Mantener el orden. Mantener el orden, dice, como la policía, ¿no? A ver, allá. Alguien levantó la mano. Instruir. ¿Qué más? Tiene que darme la palabra clave. corregir. La frase clave.
¿Para qué nos sirve la ley hoy día? Aprender. No les ayuda, le estoy diciendo. Solo esta Biblia. Oh. ¿Para qué me sirve la ley hoy día? ¿Qué hace la ley hoy día? Te protege. Incrimina, dice. Te protección. Me muestra mi pecado. Muy bien. Todo lo que ustedes dijeron está bien. Pero estaba esperando aquí la cereza del pastel. Claro, nos dice, hey, ustedes están pecando en esto, esto y esto. Usted se cree muy bueno, vaya a leer la ley, ahí se da cuenta que aquí no está mal. Ahora se cuiden. Ahora aquí medio, Kevin, ahora, ¿y quién determinó la ley? ¿cómo se determinó? ¿Quién la hizo? Oh, bueno, según lo que leímos aquí, Porque Dios les dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Quién hizo las leyes? Son Bueno, más de 600. claro, la ley, bueno, fue dada por Dios. Acordémonos lo que les decía yo, que fueron muy circunstanciales porque fueron dadas al pueblo de Israel cuando estaban saliendo de Egipto, ¿no? Saliendo de una tierra pagana, saliendo de una tierra idólatra, en donde los planes del Señor era hacer una nación, ¿no? Y estas eran básicamente pues las bases de esta nueva nación, de este nuevo pacto que Él estaba haciendo con la humanidad. O sea, Dios mismo se las dio. Para eso, para que les guiara, para que fueran las bases, hasta cuando la promesa viniera. Y la promesa vino. Fue Jesús. Entonces, claro, todo esto fue dado por Dios. Pero con propósito, ¿no? Muy bien. Ok. Ok, aquí en medio de este row. Aquí están muy calladitos ustedes. A ver. Entonces digan ustedes, ¿para qué era la ley para nosotros? Exacto. Ya se me pegó lo de Pablo, haciéndoles preguntas. Ahí para ponerlos a pensar. Piensen. Entonces, ¿qué era? ¿Qué era la ley? Ya dijeron lo que, ya dijeron que labor. Pero entonces, ¿qué era? La ley era como para tutor en obediencia, como para obedecer. Sí, era, ahí nos dijeron atrás, era nuestra tutora, nuestra cuidadora. Como la persona que nos cuidaba y nos daba paros cuando hacíamos algo malo, algo lo que nos guiaba, exacto, era nuestra tutora. Pero todos los niños hasta cierto punto ya no necesitan tutores, ¿cierto? Lo mismo sucedió para el pueblo de Dios. Cuando vino el de la promesa, ya no necesitábamos esa tutoría, porque el que vino cumplió todo eso. Entonces ya no era necesario, ¿no? Ser justificados por él, porque Jesús fue el que gracias a que nosotros creímos, ¿no? Nosotros creímos en él y la fe nos justifica. Ahora aquí en medio, ahora sí, en medio, la fila en medio. ¿Por qué la ley no cancela la promesa que Dios le hizo a Abraham? Esa está buena. Ojalá ya no presta atención. Porque si no, no la responde. Aquí no es adivinanzas. ¿Puede repetir la pregunta? Muy bien. ¿Por qué la ley No es para usted. no cancela la promesa que Dios le hizo a Abraham? Porque la ley fue dada después. ¿Qué promesa? ¿Qué más? Debían de agregar a la promesa. Sally anda on fire for them. Very good. Very good. Por supuesto. La ley no cancela la promesa de Dios. No la cancela. Sino le agrega. Le agrega, ¿no? Le agrega. Le agrega porque le revelaba el pecado a la gente. Le decía, hey, ustedes están pecando, ¿verdad? Muy bien. De esa forma responde lo que preguntó Anita. Que de esa forma responde lo que preguntaba Anita también. Por eso no podemos decir, ok, voy a pecar y voy a hacer esto y lo otro, y entonces estoy justificada por Cristo, vengo y pido perdón y ya creo. Y empate. Ya. Vengo, pido perdón y empate.
No, claro, no se trata de eso. Exacto, eso responde, sí, pasó muy bien. Responde exacto a eso. Porque no se trata de. Creo que ahí mismo, en capítulos anteriores, les dice que la fe en Cristo les vino a dar libertad, mas ustedes no tienen que tomar esa libertad y hacer libertinaje de ella. Creo que en el capítulo 2 les dice eso. Ahí mismo están les dio libertad, pero no libertad para pecar, sino libertad de las ataduras que estaban ustedes cuando estaban bajo la ley. Capítulo 1. En el capítulo 1, ¿no? Ahí ya se va armando, ¿no? Por eso les decía que cuando leamos las cartas de Pablo, tenemos que leerlas completas. Completas, es una obra entera. ¿Okay? Porque antes no había capítulos ni versículos. Tienen que leerlo todo. ¿Okay? Muy bien, ahora la última pregunta. ¿Por qué somos herederos de la promesa? Alguien que levante la mano y responda. ¿Por qué somos herederos de la promesa? A ver, pastora, está bien, déjenme ahí. ¿Alguien más, aparte de la pastora, que sepa esta respuesta? ¿Por qué somos herederos de la promesa? ¿Quién dijo? ¿Por la fe? ¿Por Jesucristo? Ok. ¿Qué digo por la fe? ¿Por qué por la fe? Porque así fuimos justificados por la fe. Okay. Pero ¿por qué por la fe? ¿Qué hace la fe para justificarlo? Claro, es que vamos a pensar un poco, porque eso es lo que hemos escuchado. Pero se tiene que responder. ¿Por qué por la fe? ¿Por qué soy justificado por la fe? Por el oír. Sí, no, lo oí bien. Pero, ok, ¿la fe en quién? En Cristo. Todos somos justificados por creer en Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Cumplió la ley. ¿Y qué más? Herederos y coherederos. Esa es la herencia. Esa es la promesa. Esa es la promesa. Entonces, ¿quién más dijo? Entonces, ¿por qué somos herederos de la promesa? Únicamente herederos con haber creído. Pues eso nos pasa a pensar, ¿no? Somos Por medio de Jesús, porque. somos coherederos. ¿Por qué somos herederos? Porque le creímos a Jesús, porque creemos en Jesús. Y Él es el heredero de la promesa. Él es la promesa. Él es la promesa. Y Él es el justo, ¿no? Él nos justificó. Muy interesante esto, ¿no? Bien, hay que seguir estudiando, porque estamos hablando de algo que es sumamente importante, tanto de nuestra fe como del Evangelio, porque estas son las bases. Sí, es buenísimo, ¿no? Somos herederos de la promesa porque creemos en Jesús. La promesa es Él vino y hasta ahí. Desde ahí pues ya somos, Él nos justificó, creímos en Él, Él pagó el precio. Yo cuando estaba estudiando esto, yo pensaba en este, el profeta que tenía Oseas, ¿no? Que le tocó ir a comprar a su esposa, que era una prostituta. Que Dios le dijo, ve y cómprala, cásate con ella. Es exactamente lo que Jesús hizo. Y somos declarados justos. Gracias a Jesús. Muy bien, vamos a ver, dejémoslo aquí, si no hay otra pregunta. Ok, tío, antes de irnos. Hermano, No, Brian, no te digo que Jesús se Brian, hizo el micro. maldito Así es. y que se veía el pecado. ¿Cómo? Que se veía el pecado. Sí, exacto. Estás cansado. Perfecto. Trabaja mucho. Sí, ok, cuando dije eso, la misma Biblia nos dice que Él se hizo maldito porque la Biblia dice que maldito el hombre Que está dando madera. Colgado en el ¿Y madero. por qué digo que se hizo pecado? Mire, es bien bonito esto en la cruz, porque Se hizo una de las maldición. frases de la cruz es: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Jesús dijo eso en la cruz. ¿Sí? Jesús, el Hijo de Dios, el Maestro, el Mesías. ¿Saben por qué dijo eso? Por eso mismo, porque Él se hizo pecado y Dios no habita donde Él. Fue la primera vez cuando Jesús sintió el abandono de su Padre. Porque Él se hizo pecado. Por eso Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y si usted lee el Salmo 22, el Salmo 22 es exactamente lo mismo. Creo que en hebreo, ¿cómo era? También la vas a también, ¿no? Creo que eran las palabras que Él pronunció. Él se hizo pecado y sintió el abandono de su Padre, porque Dios no habita donde el pecado. Y se hizo maldito porque lo colgaron de algo que representaba la vida. Porque no es porque sea un árbol y ay, qué bonito el árbol, no, porque el árbol representa la vida. Acordémonos que en el jardín del Edén Dios puso muchos árboles y de ahí se alimentaban Adán y Eva, pero también había el árbol que era el árbol de la vida. ¿Cierto? Que le dijo, coman de esto, coman de aquí. Y si usted va al Apocalipsis, al final del Apocalipsis, este mismo árbol vuelve a aparecer. ¿Sabía? Están estos árboles que encierran la Biblia. Porque ese árbol simbolizaba la vida. Y algo que simbolizaba la vida, Él estaba muriendo. Por eso era morir, ¿no? ¿Muy bien? ¿Otra pregunta? A ver, Brian. Una confirmación y luego una pregunta. En el versículo 13-19 dice que la ley fue puesta hasta que viniese la simiente, que en este caso ya es Jesús, como yo lo había dicho. Entonces, en el momento que Jesús nació, la ley pues ya cumplió su cometido, que es hasta ahí. Ahí viene la pregunta. Entonces la razón por la cual Jesús cumplió la ley es para que las personas sepan que Él es justo bajo la ley y no porque la ley ya estaba, aún servía en ese momento. Bueno. Cuando Jesús nació, ¿cuántos? Digamos, día 1, Jesús nació. ¿Qué había hecho Jesús? No, pero ya desde ahí en adelante. Día 1, ¿qué hizo Jesús? Nada. Entonces, sí, pero igualmente aunque hubiera hecho algo, la ley ya solo hasta ahí es. Según ese versículo. Hasta que viniese la te me estás adelantando. ¿Qué significó la muerte de Jesús en la cruz? El cumplimiento de todo. Fue hasta así. No fue cuando Él vino. O sea, Él vino día 1, Jesús no hizo nada, lo bebé. Pero bueno, entonces hasta que... Cuando Él cumplió la voluntad del Padre. Entonces hasta porque en Getsemaní le dice, hey, yo no quiero ir a morir, pero que sea tu voluntad. Porque a través de la muerte de Él, cuando el Cordero pagó el precio, entonces ahí fue la redención, ahí es que nos compró. Ok, sí, esa es la pregunta. Very good. Muy bien, hoy sí estuvimos, empezamos el año con un poquito de dolor de cabeza, ¿no? Pero está bueno, hermano, que estudie, que se nutra, que aprendamos de esto, que no venga doctrinas erróneas y cualquiera confundirnos. Estamos arraigados de aquí para que sea el Espíritu que nos enseñe el fin, ¿no? Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Otra duda? ¿Me siguen preguntando cosas? Cuando dice que por ser Jesucristo no abrogó la ley, no la abrogó, sino que fue añadida la verdad lo que es Jesucristo. Pero las obras que hacían ellos era lo que no tenían que seguir haciendo en cuanto a lo que decía la ley. Sí, bueno, en este caso, a la región de Galacia, se les estaba imponiendo costumbres judías, como la circuncisión y como la observancia de la ley. Lo cual, como dice la pastora, eran costumbres, eran acciones, ¿no? Que hasta ese punto pues ya no tenían validez porque la verdad no los justificaban, ¿no? Entonces, no solo era, ellos, como les decía antes, usted no puede ganarse su salvación. Por tanto, las cosas buenas que usted haga son buenas, sí, ayudan, sí, son de bendición, sí, pero eso no lo va a justificar. Nada que usted pueda hacer lo va a justificar. Usted venga a la iglesia todos los domingos, todos los viernes y va a la cena todos los miércoles. No
lo va a justificar. Igual vaya, ¿no? Pero no lo va a justificar. Ayude, ore, ayuda a las personas, nada. Claro, todo eso es bueno y es de bendición y estamos, tenemos que hacerlo. Y es necesario, incluso hasta el bautizarse. No le va a salvar, pero usted tiene que hacerlo porque Jesús dijo. Punto. No le busque otra explicación. Si Jesús, el que me ama, mi palabra obedece. Y esos son mis hijos. Y yo soy su Señor. Fácil. Entonces no hay nada que nosotros podamos hacer. Y eso es lo que estaban empujando los falsos maestros. Tienen que circuncidarse, sigan la ley, coman kosher. Y Pablo dice, no, ya Jesús pagó eso. Él los hizo justos, no la ley. ¿Ven? ¿Algo más, pastor? No, una pregunta, pero no sé si tiene que ver mucho con esto, pero de acuerdo al versículo 26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, ¿somos hijos legítimos o somos hijos adoptados? Bueno, aquí no hace referencia a ninguna adopción. No, por eso te digo, no lo hace, pero ¿qué podemos...? Claro, en otros versículos bíblicos nos dice que somos la rama arraigada, ¿cierto? Y que nos adoptó. Miren, seamos adoptados o no adoptados, si la vida al final somos hijos y herederos de la promesa. Y no se ve mal. Jesús habló en una parábola, ¿no? de los trabajadores. Uno que llegó a trabajar desde las 6 de la mañana, otro que llegó a trabajar al mediodía y otro que llegó a trabajar solo media hora. Ajá. Y a todos se les pagó igual. Y el otro, ¿por qué no me pagaste más? Yo, mira, el que paga soy yo. Ajá. Entonces no importa, ¿no? Si llegamos a trabajar a las 6, a las 12 o a las 5, el jefe es Dios, ¿no? Y Él es el que decide lo que Él sí es justo. Y no, su justicia no obra como la justicia del hombre. Y Él es el que decide nuestro Padre. Entonces, seamos legítimos y ilegítimos, ya. Adoptados somos, si la palabra dice que somos hijos, tenemos los mismos derechos, tenemos los mismos derechos y responsabilidades. Derechos y responsabilidades. Claro. Sí, y si seguimos leyendo del versículo 26 para abajo, dice que si hemos sido ya bautizados en Cristo, estamos revestidos de Cristo. Y entonces ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni mujer, ni hombre. Ahí somos todos iguales, todos hijos de Dios. Claro, en el capítulo anterior creo que dice, por eso ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ya no es el judío Pablo, ya no es la ley que habitaba en él, sino es Cristo. Cuando hace referencia a ese versículo, hace referencia a eso, a la justicia, a que fue declarado justo por Jesús. ¿Ven? Solo una cosa, en el versículo 4 y 5 lo dice del siguiente capítulo. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Nosotros somos adoptados. Y el 6 dice, ustedes ya son hijos de hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Amén. Sí. Amén. Amén. Muy bien. La hermana Ruth. Adelante. Hay una cosa bien interesante, siempre le digo a los muchachos que para entender la Biblia tenemos que entender primero el Génesis. Cuando Dios le da a Abraham la promesa, primero le dice que su descendencia va a ser como la arena del mar. Y si ustedes se dan cuenta, los judíos son un pueblo inmenso. Y cuando le da la promesa la segunda vez, le dice que son como las estrellas del cielo. Y en este momento le estaba diciendo Dios a Abraham que va a tener otro pueblo que no es de su sangre, sino del Espíritu. Cuando Jesús viene y nosotros somos adoptados, nos convertimos en esos hijos que son las estrellas, que las estrellas son comparadas con los hijos de Dios. La promesa que Dios le da a Abraham en el Génesis se viene a cumplir en esto que acaba de leer que viene en este momento, que somos hijos de la adopción
y que ahora somos verdaderamente hijos según la promesa que le dio Dios a Abraham. Ya no somos bastardos. Somos papi. Exacto. Amén. Dios bendiga a todos, hermanos. Vamos con eso, pastor. Amén. Amén. Es interesante que tenemos que estudiar un poquito más, por estar claro, ¿verdad? Que los 10 mandamientos no es todo lo que Dios le ordenó al pueblo de Israel. Son más de 612 ordenanzas, leyes, preceptos, mandamientos, 612. Imagínense 10. Y a veces creemos que cumpliendo esos 10, el pueblo podría ser santo o no sé, ¿verdad? Una de los preceptos, por ejemplo, de las ordenanzas que le dio, que no se mezclaran con otra gente. Y no está dentro de los 10 mandamientos. Los hombres no se podían mezclar con otras mujeres, ni las mujeres con otro hombre. Estaba dentro de los preceptos, ¿verdad? Para mantener la raza, para, ¿verdad? No se mezclaran. Entonces, pueblo Israel tampoco lo cumplió, ¿verdad? Y así no cumplieron muchas cosas. Entonces no fueron capaces. Por eso fue necesario que Cristo viniera, muriera, padeciera y muriera, para que muchas de esas leyes ya no cayeran sobre la humanidad, ni sobre la gente que iba a seguir a Jesucristo. Ya estamos libres de todo eso. Estamos libres de un montón de cosas. Imagínense los ecuatorianos casándose con las puras ecuatorianas, y los chilenos con las chilenas, y los americanos con las americanas, ¿verdad? Para mantener la raza. Amén. Dejémoslo ahí, nos vamos a despedir de los hermanos que están en Facebook. Gracias por estar con nosotros. Un saludo a todos, a Chile, a Colombia, donde nos están mirando, porque nos están mirando en varios lugares, especialmente a la familia. Un besito.